Aquí estamos con un café con raíces Con aroma a Torah. a Torah. Terminando una interesante parashá, ¿verdad? Que se llama Balak. Balak. Estamos en la última aliyá, que la encontramos en número 24 del 15 hasta número 25, versículo 9. Vamos a comenzar ya a estudiar esta aliyá y vamos a tener un momento de oración, ¿cierto? Pidiéndole al Eterno que sea ayudándonos en este tiempo de meditación, ¿ya? Amén. Tú. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido revelarla, Señor, a nosotros en este tiempo, Padre. Gracias porque tú das luz cada día, Señor, entendimiento. Gracias por todos aquellos, Señor, que estudian junto a nosotros, Señor, a través de estas pantallas, Padre. Yo bendigo sus vidas, Padre, y te ruego, Señor, que tú les prosperes en todos sus caminos. Gracias, Señor, por el poder compartir en esta hora. Bendecimos a Israel, Señor, porque amamos lo que tú amas, Señor, y bendecimos lo que tú bendices. Es por esto que en esta hora, Señor, desde acá, desde esta tierra de Chile, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, bendice la tierra de Israel y rogamos, Señor, que puedan tener shalom. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, ¿cierto? Feliz Shabbat. Que la pasen Shabbat shalom para todos. muy bien en este día. Que sea un día de mucha bendición para sus vidas. Siempre estemos pensando en que el Shabbat, ¿cierto? Es un tiempo en el cual el Eterno, ¿cierto? Detiene sus actividades para dedicarnos 100% a nosotros. Así que siempre guardemos este día. Shabbat Shalom. ¿Ya? Bueno, y vamos a ir de lleno al estudio de este día y vamos a leer número 24 del 15 al 19. Vamos a ver la cuarta profecía de Balaam, que nos habla de una estrella, un cetro y un cetro fuera de Israel, ¿verdad? Dice así: y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomado Edom, será también tomado Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el denominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Ok, durante ciertos días de esta semana que se está yendo, ya hoy día ya es el último día, ¿cierto?, de la semana, hemos estado estudiando acerca de Balac y de Balaam. Ya sabemos que Balac era el rey de Moab, ¿cierto? Y Balaam era el profeta, un profeta, ¿cierto?, gentil, un profeta del cual, ¿cierto?, podemos hablar algunas cosas, y ya hemos hablado algunas cosas con nuestros hermanos, ¿cierto? Era un profeta que profetizaba generalmente a todos los dioses, y obviamente Balac le había pedido a este profeta que profetizara, ¿cierto?, o maldijera, ¿ya?, sobre el pueblo de Israel que estaba a puertas para entrar a la tierra prometida. Así es. ¿Ya? Entonces podemos ver, ¿cierto?, o hemos visto durante toda esta semana, ¿cierto?, Balaam, la ida de Balaam, la ida, ¿cierto?, de Balac a través de sus siervos hacia Balaam. Balaam se fue a ver a Balac, el burro habló, ¿ya? Y vimos, ¿cierto?, ante esta palabra que leímos, que ya habían pasado 3, ¿cierto?, bendiciones, que se había revertido en la solicitud de Balac, que era maldecirlo. Imposible que se pudiera maldecir al pueblo de Israel. En 3 montes, ¿cierto? 3 montes se usaron 21 animales, ¿ya? Porque en cada uno tenía que hacer, ¿cierto?, un holocausto, ¿ya? 21 vacas y 21
ovejas. Mm. ¿Ya? Ese era el contexto. Y acá, ¿cierto? Ya se está preparando para nuevamente, o se está, ¿cierto? Le pidió Balac que profetizara sobre, maldijera a Israel. Pero acá vamos a ver, ¿cierto? Una profecía muy importante con respecto no solamente a Yeshua, sino también una profecía que es más escatológica también, ¿ya? Entonces la Torá nos habla de escatología, nos habla, ¿cierto?, de profecía, nos habla de los tiempos futuros, ¿ya? En esta porción vamos a analizar la cuarta profecía, entonces, que Balaam dice de Israel, ¿verdad? En la parte que leímos decía, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que vio la visión del Omnipotente. Claro. Balaam habló como varón de ojos abiertos, dice ahí, y que vio la visión del Omnipotente. Por lo tanto, ¿cierto? Podemos deducir de esta parte, ¿cierto? De que Balaam, o sea, de que Dios estaba usando a Balaam, ¿ya? Y acá podemos hacer una analogía, ¿cierto? Dios hace lo que Él quiere, porque Él es Dios, ¿ya? Así es. Al decir, ¿cierto? Esos hermosos poemas, Balaam bendijo en lugar de maldecir. Mm. Vimos, ¿cierto? Las parábolas anteriores, en vez de bendecir, ¿cierto? De maldecir, bendijo. Esto es muy interesante, pues sucedió algo completamente contra su naturaleza. Nuestro Dios del cielo y de la tierra, ya, Él está por encima incluso de alguien como Balaam. Mm. Dios tiene control de todas las cosas, que es importante eso decirlo. Cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, dijo una bendición, ¿ya? Una vez, dos veces, tres veces antes de esto. ¿Recuerda cómo Dios abrió la boca del asna y comenzó a hablar como una persona? Mm. Ahora sucedió algo semejante, pues Balaam comenzó a hablar con la voz de Dios, ¿cierto? Y acá podemos ver la profecía que, ¿cierto?, entregó Balaam con respecto al Mesías, ¿ya? Después seguía la lectura y decía, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Acá nos habla de una estrella. Hacen referencia a un rey que se levantará de Jacob. En primer lugar se habla del rey David. Claro, podemos ver, ¿cierto?, el rey David, ya, sí, disculpa. En primer lugar habla entonces, ¿cierto?, del rey David, que derrotó a los moabitas. Ya lo vimos, ¿cierto? Cómo esto está escrito en 2 de Samuel 8:2, que dice, y derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra, y midió 2 cordeles para darles muerte, y un cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. Ya. Esta profecía, ¿cierto?, hace mención a David, que David venció a los moabitas, pero también habla acerca de Yeshua, ¿ya? Porque ¿cierto? La estrella habla del Mesías, hijo de David, como está escrito, ¿cierto?, en Apocalipsis 22:16, que dice, yo, Yeshua, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana, ¿ya? Acá podemos ver cómo el Mesías, ¿cierto?, era aquella estrella que estaba profetizando Balaam, ¿ya?, para los tiempos futuros. Ni siquiera estaba hablando, ¿cierto?, referente A un tiempo a los cercano. tiempos cercanos. Bueno, sí también lo habló con respecto a David, pero Claro. pasaron muchos años para llegar a ese tiempo, ¿ya? El cetro también nos habla de autoridad para gobernar. Se refiere a su segunda venida. Exactamente. El pueblo de Israel está esperando al Mesías. Un día los pies de nuestro Señor pisarán en el monte de los olivos. Estamos esperando ese suceso. Y ellos reconocerán que realmente el Señor Jesús es el Mesías, ¿verdad? El Mesías de Israel se levantará un cetro. Claro. Podemos, ¿cierto?, ver en el capítulo 2 de Mateo, ¿ya?, donde está escrito sobre los magos que vinieron del oriente, que es importante, ¿ya?, para adorar a nuestro Señor. ¿Cómo esos magos supieron que el rey había nacido? ¿Ya? ¿Recuerda lo que ellos dijeron? ¿Qué dijeron? Su estrella hemos visto en el oriente. Oh,
aquí tenemos algo maravilloso. Balaam profirió la profecía, saldrá estrella de Jacob. ¿Ya? Fue por esta razón que el Espíritu Santo usó a Balaam para proferir esa profecía. Balaam era de aquella región Balaam era de aquella región de Irak y de Irán, lo que es hoy día Irak, Irán. ¿Ya? Entonces, a través de la profecía de Balaam, los magos tomaron conocimiento del nacimiento del Mesías. Esos magos y la adoración de ellos ofrecieron al Señor, ya que representa para nosotros, ¿cierto?, un rey, nuestro rey. Amén. ¿Ya? Qué increíble, ¿cierto? Hasta los magos están involucrados en la profecía de Balaam. Dice, y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Quién era Set? Era el hijo de Adán, ¿verdad? Y Eva. Claro. ¿Ya? Dicen, ¿cierto?, que es el padre de todos los hombres, ¿ya? Porque reconocemos, ¿cierto?, que por ahí venía la simiente o venía, ¿cierto?, la humanidad, podríamos decir. ¿Ya? Esto nos enseña que un rey en Jacob tendrá dominio sobre todos los hombres de la tierra. Se refiere, ¿cierto?, al rey Mashiach ben David, que su nombre es Yeshua. O sea, a través de esa, ¿cierto?, de esa raíz de Set, ¿cierto?, viene en nuestro Mesías. ¿Ya? El Mesías eventualmente gobernará sobre todas las naciones que rodean a Israel. Y aquí, ¿cierto?, en los versículos siguientes, Dios habla de las naciones vecinas de Israel: Moab, Edom, Amalek y los ceneos, y de su futuro a través de Balaam. Interesante. Balac, el rey de los moabitas, debe haberse sentido afligido e indignado al escuchar, ¿cierto?, a su profeta, que él había pagado, ¿cierto?, para hablar estas palabras contra Moab, maldiciéndolos a ellos en lugar de maldecir a Israel. Exactamente. ¿Ya? El libertador de Israel, su estrella y cetro, los guiará en triunfo sobre Moab y Edom. En un futuro, ¿cierto?, lejano, ambos pueblos serían conquistados, capturados y eventualmente dejarían de ser un grupo étnico distintivo. ¿Ya? La fraseología del aplastamiento de la cabeza es un símbolo de la derrota de los enemigos en la literatura egipcia, ugarítica y hebrea. ¿Ya? Esta predicción de la derrota total de Moab a manos de un futuro rey israelita es un punto apropiado para que Balaam termine, para que ahí ya se acabe todo, ¿cierto? Él había sido llamado para que a través de su maldición, Balac, rey de Moab, pudiera derrotar a Israel. Pero declara lo contrario: Moab será destruido por un rey venidero de Israel. Fue destruido por el rey David. ¿Ya? O sea, increíble. Qué increíble. También la profecía dice, será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Esto se refiere en primer lugar a Edom, que fue subyugado por el rey David. Como está escrito en 2 Samuel 8:14, dice, puso guarniciones en Edom. Por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Hashem daba la victoria a David donde quiera que iba. La profecía de Biblán también hace referencia al imperio romano, que finalmente será destruido con la venida del Mesías. Ya recordemos lo que dice en Eclesiastés: todo lo que fue, será. Hemos visto y hemos estudiado durante toda la Torá, los profetas y el Nuevo Testamento, hemos visto cómo las cosas se van repitiendo. ¿Fue el rey David? Ok, el rey David hizo su parte. ¿Ya? Quedaron restos que hasta el día de hoy, ¿cierto?, están atacando a Israel. Pero dice esta profecía que se levantará, vendrá la estrella con un cetro, ¿cierto?, con su cetro, y él va a terminar todo el trabajo que se había, ¿cierto?, profetizado. Como está escrito, ¿cierto?, en Daniel 2:44-45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, que después, ¿cierto?, si lo relacionamos con Daniel, es Roma. El bronce, con Grecia. El barro, con Roma. Nuevamente, la plata, con Medo-Persia. Y el oro, con Babilonia. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía.
sigue mirando hasta que mataron a la bestia. ¿Ya? Destrozaron su cuerpo y lo echaron a la llama del fuego. ¿Ya? La ciudad que hace mención, ¿cierto?, en este pasaje, ¿cierto?, según Rashi, se refiere a Roma. ¿Ya? Este rey Mashiach, ¿cierto?, nuestro Mesías, ¿ya?, o Yeshua HaMashiach, ¿cierto?, destruirá el remanente de Roma. Es decir, que aquel sistema romano que se ha opuesto contra Israel y el Eterno a lo largo de la historia, tanto en la política como en la religión, ¿cierto?, va a ser destruido por este Yeshua HaMashiach cuando Él venga. Amén. ¿Ya? Como está escrito en Apocalipsis 14:8. ¿Y qué dice? Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Y también en Apocalipsis 18:2 dice: y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces podemos ver, ¿cierto?, que en esta primera parte, en esta cuarta profecía, ¿cierto?, que es la primera parte de una gran profecía, podemos ver, ¿cierto?, cómo se va a levantar un rey que va a tener un cetro y que va a gobernar. Fue David en su tiempo el rey, La sombra de Yeshua. el rey de Israel, la sombra que destruyó a Edom, ¿cierto?, y que destruyó también al pueblo, ¿cierto?, que vimos, que no me recuerdo ahora, ¿cierto?, pero que lo destruyó, pero cuando venga Yeshua HaMashiach, ¿cierto?, lo va a destruir completamente, porque el espíritu de estos pueblos todavía continúan, ¿cierto?, en el ADN, podríamos decir, de aquellos hombres que todavía, ¿cierto?, viven en aquella región, ¿ya?, como Irak, Irán, ¿cierto?, como Jordania, ¿ya?, como Yemen, como el Bolá, ¿cierto?, que vive en la parte norte y en la parte sur, ¿cierto? Todas estas, ¿ciertos?, naciones, ¿cierto?, que están en contra de Israel, ¿ya? Pero la quinta profecía también nos dice algo. Está muy relacionada con lo que tú acabas de decir. Dice: Amalek, cabeza de naciones, mas el fin perecerá para siempre. Exacto. Amalek, ¿cierto? Siempre se está levantando el espíritu de Amalek contra Israel. Amalek, cabeza de naciones. Así dice el texto. ¿Cierto? Los primeros, en hebreo, los primogénitos, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de cabeza de naciones, ¿cierto?, estamos hablando en hebreo los primeros o los primogénitos. ¿Ya? Así llamados por una de las dos razones siguientes. Primero, porque fueron los primeros en todas las naciones vecinas que se reunieron en un solo gobierno. Y segundo, porque eran los más poderosos y eminentes de ellos. Exacto. ¿Verdad? Según Rashi, ¿cierto?, Amalek fue la primera de las naciones en hacer guerra contra Israel. Como hemos dicho antes, habrá guerra entre Israel y Amalek en cada generación, ¿ya? Tal cual como lo dice Éxodo 17:16, ¿ya? El malvado de Amán, ¿cierto?, en la historia de Esther, ¿ya? Podemos ver que era una un descendiente amalecita. Claro. ¿Ya? Saúl y David, ¿cierto?, derrotaron considerablemente a los amalecitas, ¿ya? Para que no fueran más una nación. Eso lo podemos encontrar, ¿cierto?, en primera de Crónica 4, 42, 43 y 18, 11, ¿ya? Dice: y de ellos, de los hijos de Simón, 500 hombres fueron al monte de Seir con Yahu. Está difícil. Palatiyahu, Nearya, Refayá y Uziel, hijos de Ishi, como sus jefes, y destruyeron al remanente de Amalek que habían escapado de allí y han habitado hasta el día de hoy. Que el rey David dedicó también a Hashem, junto con la plata y el oro que habían tomado de todas estas naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. ¿Se dan cuenta? Balaam
¿cierto? Estaba profetizando Y ahí hubo un cumplimiento. y ahí hubo un Un primer cumplimiento. primer cumplimiento. El segundo cumplimiento y final va a ser, ¿cierto? Con el Cuando cetro del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yeshua HaMashiach, cuando Él venga, ¿cierto? Se va a acabar. ¿Por qué? Porque Él va a establecer un reino, ¿cierto? En el cual Él va a ser el único rey. Y ¿Ya? va a reinar con justicia. Ahora vamos a ver la sexta profecía. Y viendo, el ceneo tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevare cautivo. Imagínense. Ya Los, estaba ahí. claro, los ceneos eran otra tribu nómade que a veces aparece en la historia de Israel. Ya lo podemos encontrar en Jueces 4:11, en 1 de Samuel 15:6 y en 1 de Samuel 27:10. Los ceneos en realidad eran los madianitas, ¿ya? Y sabemos que Yetro, ¿cierto?, venía de Madián, ¿ya? Los amalecitas fueron los primeros enemigos del pueblo de Dios que Israel encontró en el desierto, pero en el desierto los ceneos fueron sus mejores amigos con los amalecitas. El suegro de Moisés era ceneo, como decíamos recién, ¿ya? Los ceneos pusieron su fe en la seguridad que les proporcionaba su posición geográfica, que estaban enclavados en las tierras rocosas del sur de Canaán o en el cuadrante noroeste de la región de Sinaí. Ahí estaban, ahí, y eso, ¿cierto?, lo hacía un pueblo chico, pequeño, pero sí también era muy poderoso, ¿ya? Y en número 24-22 vemos que dice: porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautiva. ¿Ya? Es necesario usar el lenguaje bíblico para interpretar la palabra de Dios. Recordemos que Asiria, los asirios, ¿cierto?, en esta profecía, ¿cierto?, ya estaba profetizando Balaam que iban a ser tomados por los asirios, ¿ya? Se refiere, ¿cierto?, al imperio asirio, pero también se refiere al imperio persa y al imperio babilónico en esto, ¿ya? Porque esos fueron todos los que, ¿cierto?, tomaron a la casa de Judá y a la casa de Israel, ¿ya? Ese es el poder que está al lado derecho del mar Mediterráneo. Los asirios, ¿ya? Babilonia, el imperio persa, ¿ya? Que de alguna forma, ¿cierto?, vinieron y atacaron y conquistaron Israel, ¿ya? Eso significa que un día surgirá un poder en Oriente. Y la historia muestra que eso se cumplió, pues 600 años, ¿cierto?, antes de Cristo surgió el imperio babilónico, que alcanzó su clima con Nabucodonosor. Después de ese imperio surgió el imperio persa, ¿ya? El imperio babilónico y el imperio persa capturaron a muchas naciones. Por ejemplo, el imperio babilónico abarcaba lo que hoy conocemos como Irak, Kuwait, Siria, parte de Turquía y también Israel. No solamente los ceneos fueron cautivados, la historia muestra que también los israelitas lo fueron, ya fueron absorbidos. Daniel fue uno de ellos. Él fue llevado cautivo a Babilonia cuando estaba en plena juventud, ¿ya? Entonces, podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que en esta etapa de la profecía de Balaam era todo el futuro. O sea, le estaba hablando al pueblo de Israel, o mientras, ¿cierto?, él hablaba al pueblo de Israel, estaba indicando lo que le iba a suceder al pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando surgiera este rey, David, ¿cierto?, Salomón, y de ahí, ¿cierto?, la división de su pueblo, porque ahí vino el imperio babilónico, ¿cierto?, y el imperio asirio, que los llevó a la casa de Judá, y los asirios llevaron cautivo a la casa de Israel o Efraín, claro. y esas 10 tribus son las que están esparcidas hoy día en todo el mundo, hermano. Entonces, Balaam, imagínense, estamos hablando casi, ¿cierto?, en tiempo como serán unos 900.000 años, más o menos, 900 años, 800 años, en los cuales, ¿cierto?, Balaam ya estaba profetizando referente, ¿cierto?, a esto que iba a suceder con respecto a Israel. Y que también lo con anunció respecto a Israel. David, o sea, lo anunció las profecías de Daniel, y que estamos conectando también con el Apocalipsis. Exactamente. Recordemos, Está todo ¿cierto?, relacionado. esto fue con Daniel, ¿cierto? Ahora, estos pueblos fueron conquistados por el rey, como veíamos recién, pero, ¿cierto?, quedaron restos, quedaron espíritus, quedaron ideologías, que hoy día están nuevamente Resurgiendo. atacando a Israel,
¿ya? Pero nuevamente, esta parashá nos trae a la memoria que dice que el Eterno, ¿cierto? Mandó a Yeshua, a Hamashías, su hijo, a morir en la cruz, ¿cierto? Pero sobre todo para que cuando Él vuelva de nuevo, ¿cierto? Todos estos espíritus de Amalek, los espíritus de Edom, el espíritu, ¿cierto? De Seir, ¿cierto? Desaparezcan Sean totalmente y sean destruidos. destruidos, ¿ya? Bueno, y nos queda la séptima profecía que dice: vendrán naves de la costa de Kitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Esto está en número 24. Claro, después del surgimiento del poder del oriente, ¿ya? Un día también un poder del occidente. Vendrán naves de la costa de Kitim. ¿Qué significa Kitim? Kitim es hoy Chipre, la isla de Chipre. Está localizada en el mar Mediterráneo. Bernabé era natural de Chipre. Era una isla muy importante en aquel gran mar, ¿ya? Esa isla. La profecía dice que después que de Asiria surgirá otro poder en Occidente. Ellos cruzarían el gran mar e invadirían, ¿cierto?, el Medio Oriente y afligirían a Asiria, que ya lo vimos, y también a Eber. Eber significa los descendientes de Abraham, no solamente los israelitas, sino también los árabes, ¿ya? Por el lado de Ismael. Y vemos cómo, ¿cierto?, también todos ellos han sufrido todo este ataque también de Occidente, ¿ya? De acuerdo, entonces, con ese gráfico de la historia mundial, primeramente surge un poder en el Medio Oriente, pero también surge después el poder de Europa, al otro lado del Gran Mar. Recordemos que está el mar Mediterráneo, ¿cierto? A la derecha de ese mar está, ¿cierto?, Israel, o está todo este Medio Oriente, ¿cierto?, donde están incluso, ¿cierto?, después tenemos a los chinos, tenemos a todos estos países, pero en el lado, ¿cierto?, izquierdo está todo el poderío, ¿cierto?, del occidente, ¿ya? Aquí surge Alejandro el Grande, que conquistó todo el Medio Oriente. En 5 años conquistó todo el mundo conocido de la época. Sabemos que ese poder vino de la costa de Kitim. Después de eso surge el Imperio Romano, que dominó al Imperio Griego. Y de esa forma podemos ver que en torno al Gran Mar hay poderes que surgen, 2 poderes en el Oriente y 2 poderes en el Occidente. O sea, 2 en el Medio Oriente y 2 en Europa. Eso nos da un esbozo de la historia de la humanidad, especialmente de las naciones que rodean el Gran Mar. Correcto. Y recordando, ¿cierto?, lo que dice ahí en el capítulo 2 de Daniel, dice, todo queda muy claro. Allí, ¿cierto?, se describe la gran estatua con cabeza de oro, que recién lo veíamos, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. Si estudiamos, ¿cierto?, este capítulo, descubriremos que esa es una maravillosa profecía que dice que en torno al gran mar habría 4 poderes, 4 imperios surgirían de aquella región. Si estudiáramos la historia de China, por ejemplo, ¿cierto?, descubriríamos que existieron muchos imperios allí, ¿ya? Pero ninguno está registrado en la Biblia, porque no nos habla de los chinos, ¿ya? Cuando la Biblia habla de la historia mundial a través de la profecía de Balaam, el enfoque es desde el punto de vista de Dios, ¿ya? Dios es importante acá. Mire, un día, ¿cierto?, todo empieza en el Medio Oriente. Y todo va a terminar allá mismo. Y el centro político volverá nuevamente al Medio Oriente, según lo que dice, ¿cierto?, el capítulo 5 de Zacarías. Entonces, no dejemos, ¿cierto?, no miremos en vano lo que dice Balaam, porque Balaam, ¿cierto?, nos está indicando de dónde, ¿cierto?, vendrá todo en los tiempos finales, ¿cierto?, para cuando venga el Mesías, ¿de dónde va a ser? Del Medio Oriente. De donde comenzó, ahí No también va a habla, terminar. porque la Biblia no habla de Estados Unidos, no habla de China. Estados Unidos está hablando de ese lugar, donde está Israel, con un mar que tiene, ¿cierto?, a muchos enemigos que hoy día se están levantando, ¿cierto?, con estos espíritus poderosos. Están resurgiendo. ¿Ya? En el versículo... Pero ahí ya, ¿cierto?, ya podemos ver que ya termina, ¿cierto?, Balaam con toda esta profecía, o como dice allí el texto bíblico en la Reina Valera, estas parábolas. Pero hermano, Balaam era un profeta que no era un profeta de Dios, queremos dejarlo claro, era un profeta que Dios usó para proferir bendición a Israel, pero también para proferir profecía sobre Israel. No estamos hablando, ¿cierto?, que está haciendo profecía sobre
el occidente, sobre Estados Mm. Unidos, no, sobre Israel. Y esas profecías se conectan con Daniel, ¿cierto? Y después se conecta Con con los últimos tiempos en Apocalipsis, Apocalipsis. ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Allí termina la historia, ¿cierto? De Balaam, y ya Balaam está aburrido ya. Increíble, ¿verdad? Como alguien que fue contratado por dinero para maldecir, terminó bendiciendo al pueblo de Dios. Y Exacto. ahí vemos que Dios hace como quiere y Él está en control de todas las cosas, ¿verdad? No hay nada que se le escape a nuestro Eterno. Él está en control de nuestra vida también, de todo lo que nos acontece a nosotros. Está en control de los gobiernos, de todo. Exactamente. Y lo interesante de todo esto, hermano, que cuando nosotros miramos y decimos la Torá, que la Torá es pura ley, ley. No, hermano. Aquí estamos hablando de De profecía profecía. pura. ¿Ya? Sí. De profecía pura. El Mesías, ¿cierto? Vino a cumplir todo lo establecido, ¿cierto? Porque en la Torá estaba escrito, ¿ya? En el versículo 25 dice, Balaán y Balac parten cada uno por su camino, ¿ya? Sin duda ambos estaban decepcionados y tal vez enojados, cada uno porque Israel no había sido debilitado espiritualmente y por lo tanto tampoco había sido preparado, ¿cierto?, para ser derrotado en batalla. Balac quería que Israel fuera derrotado y Balaam quería el dinero de Balac. Cada cual deseaba que Israel fuera maldecido espiritualmente porque era la forma de obtener lo que querían. Pero Dios no maldeciría a Israel o no permitiría, ¿cierto?, que se maldijera a Israel porque era su pueblo. Somos su pueblo. Y Dios, ¿cierto?, nosotros debemos estar confiados de que nadie puede maldecirnos porque somos pueblo de Israel, ¿ya? Entonces debemos darle crédito a Balac, Sí. ¿cierto? Por una Démosle cosa. crédito por una cosa. Él sabía dónde estaban las fuerzas de Israel. No buscó derrotar a Israel a través de una estrategia militar o nuevas armas. Sabía que era una batalla espiritual. Y si Israel ganaba la batalla espiritual, ciertamente ganaría la batalla militar, ¿verdad? Ese es el pensamiento de Balaam. Dijo Balaam, sabe que ya está bueno. Vamos, retírate, Balaam, ¿ya? Pero acá vemos un poco la decadencia también de Israel, ¿ya? Vamos a ver ahora entonces el capítulo 25. Del 1 al 9. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Balac peor. Baal. Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los aleanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Lo que no pudo hacer Balaam, lo que no pudo hacer Balac, ellos mismos fueron causantes, ¿ya? Claro. En el monte Sinaí el pueblo recibió la revelación de la ley y se comprometió en ser el pueblo de Yahweh. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Ya Está lo vimos. en Éxodo 19:24. Pero inmediatamente después de estos eventos, Israel cayó en la idolatría y la apostasía por su adoración, ¿cierto?, al becerro de oro. Eso lo podemos ver en Éxodo 32. Ahora, en los campos de Moab, las profecías de Balaam sirven para reafirmar las promesas, ¿cierto?, gloriosas de Dios a los patriarcas. Promesas que están por cumplirse ahora con los descendientes de los patriarcas. Pero una vez más, Israel cae en la idolatría y la apostasía. ¿Ya? Las revelaciones y promesas gloriosas de Dios con el pecado vergonzoso del pueblo o
sirve para enfatizar una vez más la perversidad del hombre y la gracia y la paciencia de Dios. Claro. ¿Cuál fue el pecado del pueblo? ¿Ya? ¿Cuál fue la apostasía que hicieron? Dice que estando en Sittim, ¿cierto? Los israelitas cometen el pecado de fornicación con las hijas de Moab y de Madián. ¿Se dan cuenta? De los ceneos. Y cometieron el pecado de idolatría, ¿cierto? Al adorar a Baal peor. ¿Quién era Baal? Era un dios de la fecundidad. Su adoración incluía ritos sexuales con prostitutas sagradas, ya para garantizar la fecundidad de la tierra, el ganado y las mujeres. La prostitución del pueblo era entonces, ¿cierto?, tanto literal como espiritual. La idolatría a menudo se llama fornicación o adulterio espiritual en el Antiguo Testamento, porque así el pueblo no cumple, ¿ya?, su voto de adorar exclusivamente a Yahweh, ¿ya? Al participar en los ritos de Baal, Israel se adhiere a Baal. Y eso pasa, ¿cierto?, en nuestra vida. ¿Cierto? Cuando nosotros cometemos un pecado, nos adherimos a aquel Dios, ¿ya?, con el cual cometemos el pecado, ¿ya? O se somete, ¿cierto?, a su yugo, quebrantando así el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos. Amén. ¿Me entiendes? Éxodo 23. Y su pacto con Yahweh. Eso fue lo primero que hicieron cuando hicieron fornicación, ¿cierto? Cuando hicieron adulterio y cuando hicieron, ¿cierto?, idolatría con las hijas de Moab, ¿ya? Como siempre, el pecado del pueblo provoca la ira de Dios. Claro. En los versículos 8 y 9 indican que Yahweh mandó en el campamento una mortandad que mató a unas 24.000 personas, producto de este pecado. Un gran número del pueblo debe haber participado en este pecado, porque para matar a 24.000 personas es porque muchos cayeron en este tipo de pecados, ¿verdad? Claro. Para limpiar al pueblo de su pecado corporativo, podemos decir, de nación. Que fue como un pecado general, y para la mortandad había que hacer expiación. En este caso, la manera de hacer eso es por un castigo ejemplar de los representantes de todo el pueblo. Por esto, todos los jefes del pueblo quedaron bajo la sentencia de muerte. Como lo dice el versículo. Claro. Este puede indicar que todos los líderes o estaban practicando activamente el pecado, claro, sí, o por lo menos no estaban usando su autoridad para refrenar al pueblo como debían haberlo hecho. Claro, porque Dios le dice, ¿cierto?, a Moisés sobre los líderes, ¿ya? Ellos eran los responsables. Claro. El mandato de ahorcarlo a la luz del sol parece indicar que debían empalar, ¿cierto?, sus cadáveres en una estaca o colgarlo en un árbol, ¿ya? Tal práctica se usaba en el mundo antiguo como una señal de vergüenza especial o en caso de crímenes terribles. Era como una advertencia para que otros no cometieran el mismo pecado. ¿Ya? Podemos verlo en 2 Samuel 21, del 1 al 14. ¿Ya? Ahora, algunos ven un conflicto entre el mandato de Yahweh a Moisés en el versículo 4, ¿cierto?, que le dice que debe matar a todos, ¿cierto?, los líderes, y las instrucciones de Moisés, ¿cierto?, que le dice, ¿cierto?, en el versículo 5, solo menciona que los que se han adherido a Baal deben morir. Cuando la instrucción, ¿cierto? Ahora, ¿cambió Moisés el mandato de Dios? ¿Cierto? Varios intérpretes creen que sí, y algunos sugieren que esta era la razón por la cual Yahweh mandó la mortandad mencionada, ¿cierto?, en los versículos 8 y 9. ¿Te das cuenta? Es que esa fue un poco la razón, porque, claro, Dios le había dado una instrucción, pero Moisés acá la cambió. No la cumplió, no fue obediente completamente. Y por eso, ¿cierto?, ahora esa mortandad no fue producto del ahorcamiento, sino que fue una mortandad que se estaba dando en forma, ¿cierto?, natural, tal y cual como nosotros lo vimos, ¿cierto?, con las serpientes y con todas esas cosas. Entonces, y no había forma de pararlo. Claro. Y no había forma de pararlo, ¿ya? Ahora, otra posibilidad es de distinguir entre los jefes en el versículo 4 y los jueces en el versículo 5, ¿ya? Se sugiere que Moisés mismo ejecutó a los jefes, cumpliendo así las instrucciones divinas en el versículo 4, y que entonces mandó a los jueces del pueblo que mataran a los hombres comunes bajo su responsabilidad que habían participado en los ritos de Baal. Esas son las dos interpretaciones que podemos ver, ¿ya? Sinri era un dirigente dentro de la tribu de Simeón. Trae a una mujer madianita a su tienda para fornicar,
con ella, ¿ya? Los israelitas ya habían participado en los ritos paganos fuera del campamento, pero Zimri, ¿cierto?, La llevó adentro del se atreve a campamento. traer, ¿cierto?, a la mujer pagana dentro del campamento, a la vista de Moisés y del pueblo. Así se demuestra un desdén total por el pacto y los mandamientos a Yahweh, Exactamente. ¿cierto? Puede ser que los que estaban llorando a la entrada del tabernáculo estaban haciendo duelo por los que murieron. Esto lo encontramos en el versículo 4 y 5. Si la acción de Zimri es posterior al pecado del pueblo en general mencionado en los versículos 1 y 3. O puede ser que los que lloran son el remanente fiel del pueblo, que está lamentándose por el pecado del resto del pueblo, si es que el pecado de Zimri es simultáneo con el del pueblo en general, ¿verdad? ¿Ya? Fineas era hijo del sumo sacerdote Eleazar, ¿ya? Demuestra celo por la pureza del pueblo y por la adoración exclusiva de Yahweh, matando a Zimri y a la mujer medianita. Esta acción, ¿cierto?, ¿qué es lo que pasó? Por ser un castigo ejemplar de uno de los pecadores fragantes, sirve para hacer expiación por el pueblo y detiene la mortandad que Dios había mandado para castigar al pueblo. ¿Ya? No había otra forma, tenía que hacerlo. Vamos a ver, ¿cierto?, en la próxima paracha, qué es lo que pasó con Zimri, ya producto de esta situación. Vamos a dejarlo ahí como un spoiler, ¿ya? El hecho de que 24.000 mueran en la mortandad indica que el pecado de Zimri no fue caso aislado, sino un ejemplo fragante del pecado en que muchos estaban participando. Hay un paralelo marcado entre el papel de Fineas en hacer expiación matando a los culpables aquí y el de los levitas, quienes mataron a los adoradores del becerro de oro. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Ya? Entonces, y eso lo podemos ver en Éxodo 32, 25 al 29. Entonces, podemos darnos cuenta en esta paracha que ha sido una paracha súper interesante, hermano. De verdad que yo creo que para mí Y también... muy reveladora. Y para mí también fue un tiempo muy, muy especial porque puedo ver que podemos darnos cuenta de que el Eterno hace lo que Él quiere, como Él quiere, la forma que Él quiere, porque Él solamente, o sea, porque Él es, no solamente, Él es Dios. Nosotros estamos aquí para obedecerlo, nada más, no para cuestionar, no para, ¿cierto?, hablar, sino que para obedecer. Y luego, ¿cierto?, después de haber el Eterno, ¿cierto?, haber hecho que este Balaam dijera solamente cosas de bendición para Israel, este pueblo de Israel comete adulterio. Tal cual, ¿cierto?, porque dice que entró, ¿cierto?, entre la comida y el tema sexual. Tal cual como Adán y Eva comieron, ¿cierto?, al principio. O sea, la comida y el sexo muchas veces, ¿cierto?, Son los placeres. Son los placeres, ¿cierto?, en la vida muchas veces de nosotros mismos. Claro. ¿Ya? Y no solamente, hermano, acá se ve el caso, ¿cierto?, físico también, sino también espiritual. Muchas veces, ¿cierto?, nosotros somos fornicadores o somos adúlteros, ¿cierto?, cuando pecamos, ¿cierto?, cuando no hacemos lo que la palabra nos dice que hagamos. ¿Ya? No somos tan diferentes al pueblo. Cuando Yeshua dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, el no guardarlos nos hace, ¿cierto?, adúlteros. Tremendo. Fuerte. Pero así es. El Eterno no anda con cosas románticas, ni que le duele ni que le soba la guatita y que le pica la guatita. No. El Eterno es claro. Lo que Él dice se tiene que hacer. Así de simple. No hay otra forma. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Fue largo, pero fue muy interesante. Muy interesante. Así que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga prosperar, ¿cierto?, todos sus caminos y que en esta, ¿cierto?, Shabbat usted pueda encontrar y pueda meditar solamente en el Eterno. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.